El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete con 44, 7:45 ya en la mañana. Gracias por mantenerse aquí al pie de la noticia en este espacio A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. Retomemos los temas políticos. Yo creo que tomamos un respiro hablando de los temas ambientales. Les propongo seguir hablando de esos temas. Yo no soy un especialista en temas ambientales, pero como digo, creo que hay que tomar la palabra de lo que decía Gustavo Manrique hace minutos, ambientalistas imperfectos. Sería interesantísimo que cada uno de nosotros comience a mejorar sus prácticas ambientales desde nuestro propio hogar y que no nos quedemos solamente en el discurso. Así que vamos haciéndolo y vamos hablando mucho más seguido de estos temas que forman parte de nuestra cotidianidad. Pero también, evidentemente, en nuestra cotidianidad están los temas políticos, que ha sido parte de nuestro comentario, la revelación del día de ayer que la publicó el canal de televisión Ecuavisa. Generamos nuestra opinión en torno a este tema. Esto ocurrió a menos de 24 horas de que el Pleno de la Asamblea Nacional sesione para debatir y tomar un pronunciamiento respecto de la terna que envió el Ejecutivo para la elección del nuevo vicepresidente o vicepresidenta de la República. ¿Qué opina Juan Cristóbal Lloreda, asambleísta azuayo por la Revolución Ciudadana que nos atiende a esta hora? ¿Cómo le va, asambleísta? Bienvenido. Muchas gracias, Fabricio. Un cordial saludo para ustedes en esta mañana y sobre todo para la directa audiencia de Majestad que están pendientes de esta entrevista. Gracias, Fabricio, por el espacio. Gracias. A ver, yo tengo clara tenía clara, quisiera saber si no ha variado, tenía clara la postura de la bancada que usted integra sobre lo que podría ser la votación respecto de la elección del vicepresidente de la República. Primero, corríjame, ¿son 30 o 31 ustedes? Nosotros somos 30 votos en la Asamblea Nacional. Ok, esos 30 votos, ¿qué van a hacer? ¿Qué tenían previsto hacer? Y si es que el último episodio asociado a este supuesto diálogo atribuido a un ex legislador con un legislador y donde mencionan a la ministra de Gobierno, que debe ser obviamente un tema sujeto a investigación por parte de la Fiscalía, pero digo, este tema en particular podría variar la posición de ustedes en el curso de la sesión de esta noche. Bueno, nuestra posición ha sido clara en el sentido de poder rechazar esos nombres que han sido planteados por el presidente Moreno. Son nombres que no representan quizás la posibilidad de que el Ecuador pueda aspirar a mejores días. Más aún cuando hay una serie de cuestionamientos y se confirman el día de ayer. Fíjese lo grave que se ha puesto en evidencia, sobre todo una nueva red de corrupción. Ha regresado el viejo país, tanto es así que hasta ha regresado el hombre del maletín. En esa conversación que tienen el día de ayer, que se hizo pública entre el legislador Azuero y el señor Mendoza, se habla de la entrega de $90,000 aparentemente por asambleísta y al final suman un monto de $370,000. Es decir, es el retorno hasta del nuevamente del hombre del maletín, en el cual incluso le mencionan, porque aparentemente tienen la venia de la señora ministra de Gobierno, la señora Romo, y quien está propuesta inclusive para ser la nueva vicepresidenta de la República. Entonces, lo único que se confirma es que el dedo de la corrupción cada vez más apunta a Moreno, a su círculo familiar y a su círculo cercano de gobierno. Es muy grave. Perdóneme que le interrumpa. Usted acaba de utilizar la misma frase que en el 2017 utilizó el presidente de la República en un evento en la ciudad de Guayaquil, cuando señaló, palabras más, palabras menos, los dedos de la corrupción apuntan a usted, vicepresidente Jorge Glass. Yo me acuerdo de esa frase en 2017. Usted acaba de repetir la misma frase, pero por el otro lado. Yo también me acuerdo claramente y por eso la repito. Porque el dedo de la corrupción, luego de 3 años, Fabricio, luego de 3 años que han pasado denostando el proyecto político La Revolución Ciudadana, del cual él fue parte, nada más y nada menos como vicepresidente de la República, resulta que el tiempo nos da la razón, porque el dedo de la corrupción cada vez más apunta a Moreno, a su círculo familiar, porque todavía no se destapa el caso INA Papers. Ojalá
llegue el momento en el cual se pueda evidenciar toda esa red de corrupción de su círculo familiar y su círculo cercano. En el círculo cercano están los ministros que hoy pretenden ser vicepresidentes de la República. Esto nos tiene que llamar a una reflexión al Pleno de la Asamblea Nacional, porque es urgente, inmediato y necesario que la Asamblea Nacional pueda llevar adelante un proceso de autodepuración del mismo. No se olvide que en la conversación de ayer no solo están dos asambleístas, se mencionan otros nombres, se menciona el nombre de Freddy, Romero, César, Mechita, entre otros nombres que se mencionan. Y por supuesto le mencionan a la ministra de Gobierno, la señora María Paula Romo, es decir, aparentemente tendrían la venia incluso hasta de la ministra de Gobierno, que es la que tiene que manejar los hilos, entiendo, de la política al interior de la Asamblea Nacional. Es el retorno del hombre del maletín, con cifras, datos y cantidades, lo que se evidenció ayer de manera vergonzosa para el país. Frente a eso, ¿cuál debería ser la postura institucional de la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que se tiene que rechazar esa terna, pues esa ha sido nuestra posición desde el inicio, en el sentido de que esa terna no representa quizás mejores días para el país. Mire, Fabricio, yo si hubiese sido presidente de la República, con un gobierno en el cual el nivel de credibilidad y aceptación no supera el 10-12%, yo lo que hubiese buscado es apalancarme quizás en algún otro nombre fresco fuera del gobierno que nos permita sacar a flote esa balsa, por lo menos los últimos meses de gobierno que le quedan. Eso hubiese sido, desde el punto de vista correcto o desde el punto de vista político, un accionar que hubiese llevado adelante. Sin embargo, aquí lo que se puede evidenciar es la consolidación de un modelo persecutorio, de un modelo que ya dio muestras de cuáles son sus alcances, sobre todo en las jornadas de octubre. Por eso, si es que la señora Romo pretende llegar a la vicepresidencia de la República, quizás lo primero que deberíamos poner a buen recaudo son a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Ya sabemos lo que les pasó a los jóvenes que salieron a protestar y a manifestarse en las jornadas de octubre. Y también sabemos qué es lo que está sucediendo en los hospitales públicos del país, porque las decisiones del COE nacional las ha tomado precisamente la señora Romo y que pone en evidencia, los muertos ya no se cuentan en decenas como en octubre en Ecuador, se cuentan en decenas de miles, porque las decisiones que han tomado son totalmente erráticas y se siguen complicando las situaciones, sobre todo en nuestras provincias, en Azuay, en Pichincha, en Loja, en Tungurahua, precisamente por esas malas decisiones que siguen tomando lamentablemente. Entonces, lo que cabe el día de hoy es rechazar esa terna, que el Ejecutivo puede enviar una nueva terna, y ojo, porque también puede haber una jugada política, Fabricio, sobre todo de algunos sectores políticos, la del Ministerio de la que abiertamente dicen que no van a votar por ninguno de esos nombres de la terna, pero pensando en una interpretación del artículo 150 de la Constitución, en el sentido de que si la Asamblea no se pronuncia en el lapso de 30 días, se entenderá como elegida la primera persona que conforma la terna. Quizás esa es la jugada de algunos sectores para los cuales ha gobernado la señora Romo, como el movimiento Creo, por ejemplo, que sin pronunciarse a favor de la terna está dando la posibilidad a su interpretación de que la señora Romo sea la nueva vicepresidenta de la República. Claro, yo me quedé con la misma sensación porque hace minutos hablé con Fernando Callejas, asambleísta de Creo, y me quedé con esa sensación de que, a ver, dicen que no van a votar por ninguno, pero al mismo tiempo señalan, bueno, la terna no se puede devolver. Yo no soy constitucionalista, no soy abogado, pero leyendo la Constitución, el último inciso del 150 establece y dice la palabra o la frase, si la Asamblea omite pronunciarse. No dice si la Asamblea omite elegir, dice omite pronunciarse. ¿Cómo se pronuncia la Asamblea? A través de resoluciones. La Asamblea podría resolver devolver la terna. O sea, digo, desde el punto de vista del más simple análisis, con 70 votos sí podrían, así como con 70 votos podrían elegir, con 70 votos podrían devolver, porque no lo prohíbe la Constitución. Así es, Fabricio, yo tengo la misma interpretación, es un mínimo de sentido común, yo tampoco soy abogado, pero es un mínimo de sentido común.
El último inciso del artículo 150 de la Constitución establece que si la Asamblea Nacional omite pronunciarse, bueno, pues puede haber un pronunciamiento el día de hoy en el sentido de rechazar esa terna y devolverla al Ejecutivo. La máxima instancia es el Pleno de la Asamblea Nacional, que puede a través de una resolución emitir ese pronunciamiento. Por lo tanto, no cabe que la primera de la terna sea la que pueda quedar como vicepresidenta luego de 30 días de notificado, a mi modo de ver, a mi modo de entender. Y no solo eso, ¿qué pasa si el día de hoy se somete a votación el primero de la terna y no tiene los votos? Iremos por el segundo de la terna. ¿Qué pasa si no tiene el segundo de la terna los votos? Iremos por el tercero. ¿Qué pasa si el tercero no tiene los votos? Evidentemente hay un rechazo a los nombres que han sido enviados por el Ejecutivo y por lo tanto hay un pronunciamiento de la Asamblea Nacional. No puede quedar suelta la idea de que el primero de la terna tiene que ser el nuevo o nueva vicepresidenta de la República, a mi modo de entender. Claro, es que si no se mandaría una terna, pues, o sea, la terna está integrada por 3 personas y las 3 personas, cualquiera de las 3 podrían ser escogidas. Aquí hay una supuesta tradición de que se elige al primero porque el primero supuestamente goza de más confianza, pero entonces no manden una terna, manden una sola persona. Pueden elegir cualquiera de los 3. Así es, o puede que ninguno de los 3 puedan ser electos el día de hoy y por lo tanto hay un rechazo tácito de la terna. ¿Eso qué significaría? Que el presidente de la República tendría que enviar nuevos nombres, pero no se puede entender y dejar suelta esa idea de que al no haberse elegido, porque no dice la palabra elegido, sino dice omite pronunciarse, puede entrar el primero de la terna, lo cual sería nuevamente un atropello a la Constitución, pero en este país lo hemos visto actuar a este gobierno de una manera tan vergonzosa que son capaces de todo. Entonces, nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana vamos a mirar primero cómo es el manejo de la sesión del día de hoy, más aún cuando ya hay un pronunciamiento del presidente Litato en el sentido de que debería ser la señora Romo la nueva vicepresidenta de la República. Ahora ya entendemos por qué es ese pronunciamiento, porque evidentemente entre los nombres que se mencionan en esa conversación también está el presidente de la Asamblea, aparentemente, porque lo mencionan como César. Yo no... aparentemente es quien estaba también al tanto de este reparto. Entonces, lo que se pone en evidencia es una vergonzosa nuevamente red de corrupción al interior de la Asamblea Nacional, nuevamente un hombre del maletín, y en el cual está inmersa de manera frontal, o por lo menos con el conocimiento tácito, la señora ministra de Gobierno que hoy pretende ser vicepresidenta de la República. La Asamblea Nacional no puede prestarse nuevamente a poner en la segunda magistratura a una persona que tiene una serie de cuestionamientos. Las manos de la señora Romo están manchadas de sangre por los hechos de octubre y por los hechos que estamos viviendo lamentablemente de una crisis sanitaria, y por lo tanto no merece ser la vicepresidenta de la República del Ecuador. ¿Y por qué no eligen tal vez a la tercera de la terna? Digo, esa es una pregunta que hace algún internauta. No tienen eso en el radar. Digo, al final del día tiene que haber vicepresidente de la República. La propia Constitución lo dispone, ¿no? Mire, Fabricio, de los personajes que están enviados en la terna, quizás los 2 primeros tenemos la certeza, no tenemos la duda, tenemos la certeza que cumplirán la consigna de poder gobernar para las élites, para los grupos de poder, para la banca, para perseguir a nuestros jóvenes, a nuestros chicos que salgan a pronunciarse, a manifestarse en las calles. Del tercero de la terna, el tercer nombre de la terna, quizás no tenemos mayores elementos. Y si es que en un momento determinado nos toca tomar una decisión por el bien del país, habrá que valorarla. Sin embargo, todo depende de cómo se lleve adelante el manejo de la sesión. ¿Qué pasa si una vez que no se consiguen los votos para el primero de la terna se suspende la sesión? ¿O qué pasa si no se da paso a una moción? Es parte del manejo de la sesión el día de hoy. Ese manejo es privativo del presidente de la Asamblea o de quien conduzca la sesión de la Asamblea, el aceptar o no mociones previas que muchas veces se presentan, ¿no? O dar paso a la votación de determinadas mociones o priorizar determinadas mociones. Es atribución de quien conduce la sesión. Inclusive hasta el uso discrecional de la palabra, a quién dan la palabra el día de hoy. Entonces, todo eso le vuelve un escenario mucho más complejo porque encima hay una complicación mayor.
al estar conectados de manera virtual, no tenemos la posibilidad de manera presencial de poder levantar nuestra voz al interior del Pleno de la Asamblea Nacional cuando no se lleven adelante adecuadamente los procesos dentro del ámbito legislativo. Sin embargo, la posición de la bancada de la Revolución Ciudadana en principio ha sido el rechazo de estos 3 nombres. Sin embargo, en el manejo de la sesión o en el desarrollo de la sesión iremos tomando la mejor decisión en función de país, en función de evitar precisamente que personajes oscuros puedan estar al frente de la segunda magistratura y sobre todo cuestionados. No se olviden que en el caso de la señora Romo hay denuncias penales en contra de la ministra de Gobierno e incluso hay un juicio político pendiente en la propia Asamblea Nacional que ha sido relegado como otros juicios políticos. Cuando se trata de la fiscalización de este gobierno, resulta que le resulta incómodo a este régimen. Lamentablemente no se procesan ni se llevan adelante los juicios políticos en la Asamblea Nacional, evidentemente de manera discrecional, y cuando hay una clara afectación al manejo oscuro y sobre todo evidenciando el manejo oscuro de este gobierno, lamentablemente lo patean para no poderlo calificar y poner en consideración del Pleno. A mí, bueno, tengo claridad entonces sobre la postura de los 30 legisladores de la Revolución Ciudadana sobre lo que podría ser justamente el conocimiento de la terna y la elección del vicepresidente o vicepresidenta de la República. Yo insisto, a mí me parecería muy grave que la Asamblea no se pronuncie. Sin embargo, constitucionalmente también hay esta alternativa de que ante un silencio legislativo opere el Ministerio de la Ley y a partir del 9 de agosto que vence el plazo tengamos nueva vicepresidenta de la República. Pero digo, los episodios de las últimas horas complican el panorama político. Dejemos de lado esa parte, pero en este tema también están directamente involucrados aparentemente varios legisladores que han sido mencionados en esta supuesta conversación de Daniel Mendoza con el asambleísta Azuero. ¿Qué debería pasar con esos legisladores? Insisto, yo en lo personal defiendo, lo he hecho antes, lo voy a hacer ahora, lo haré mañana, defiendo la presunción de inocencia, pero ante la duda cabe una investigación. Si bien es cierto, la investigación está en manos de la Fiscalía, porque entiendo que este audio fue periciado, está judicializado, ha sido incorporado al expediente, pero políticamente la Asamblea, ¿qué debería hacer, asambleísta Lloret? Bueno, primero partamos de ese mismo concepto. Yo también defiendo el principio de inocencia, pero ante estos hechos que salen a la luz y que son evidentes a través de una conversación, entiendo que telefónica, que ha sido periciada por parte de la Fiscalía, evidentemente lo que cabe es una investigación desde el ámbito penal. Y una vez que salgan a la luz precisamente algunos elementos que puedan confirmar o ratificar el cometimiento de algún delito, es evidente que la Asamblea Nacional debería llevar adelante un proceso de autodepuración, es decir, mecanismos al interior de la Asamblea Nacional los hay, ya se han aplicado en otros ámbitos, en otras ocasiones. Lamentablemente, al igual que cuando se tratan de los casos de corrupción de este gobierno, duermen el sueño de los justos. Fíjese usted, hay un informe en el caso de Daniel Mendoza, en el cual fue tratado por esta comisión especial y resulta que no es colocado en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque el presidente de la Asamblea no le da la gana de colocarlo. Lo que pasa es que me imagino que no lo colocan porque Mendoza ya renunció y el pronunciamiento de la Asamblea política y jurídicamente será ineficaz, ¿no? Mendoza ya no es legislador. Sí, Fabricio, pero hay un informe que fue tratado por una comisión especial y precisamente ese informe tiene que ser conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Es parte del procedimiento, pero resulta que para el presidente de la Asamblea Nacional ese tema no es importante, igual que no ha sido importante el colocar, por ejemplo, el juicio político al ministro Martínez, que en 4 ocasiones el Pleno de la Asamblea Nacional se ha pronunciado mayoritariamente para que ese proceso sea calificado por el CAL. Los 4 juicios políticos que están presentados sean calificados por el CAL, pero no le ha dado la gana al presidente de la Asamblea Nacional de ponerlo en consideración en el orden del día del Consejo de Administración Legislativo. Lo mismo sucede con otras acciones de fiscalización que se han llevado adelante y que tampoco han sido tomados en cuenta por el presidente de la Asamblea. Es decir, les resulta incómodo
la fiscalización al interior de la Asamblea Nacional cuando se trata de este gobierno y cuando se trata de sacar los cueros al sol y las corruptelas de quienes hoy están en el poder. Claro, pero a ver, desde que yo me acuerdo, yo en la primera parte de este espacio hice una mirada retrospectiva a un par de episodios que como periodista los cubrí, por eso lo tengo en la retina. Lo del año 95, por ejemplo, que desembocó en la destitución, bueno, no destitución, desembocó en la caída del entonces vicepresidente de la República, porque supuestamente el gobierno ecuatoriano a través de la vicepresidencia destinaba recursos derivados de los gastos reservados para comprar diputados, y ahí es donde se acuña el término del hombre del maletín. Eso fue en el año 95. No le costó el puesto a ningún legislador, pero sí al vicepresidente. Lo del año 97 con la red Peñaranda, por ejemplo, donde había esta colusión de un personaje de fuera del Congreso con casi una veintena de legisladores que les costó el puesto a esos legisladores. Y vengo escuchando a lo largo del tiempo, yo he cubierto la actividad política de este país desde el año 95, cuando vine a vivir a Quito. A lo largo de 25 años he escuchado lo mismo siempre, asambleísta Lloret: la necesaria autodepuración de la clase política, la autodepuración del Congreso, la autodepuración de la Asamblea. ¿Esta Asamblea tiene que autodepurarse o simplemente nos quedamos con esa frase cliché, asambleísta Lloret? Mire, es evidente que no puede sostenerse una clase política cercana a círculos o a procesos de corrupción. La corrupción es un mal endémico de las sociedades, Fabricio. Eso estará presente mientras no logremos corregir algunos factores, inclusive hasta en el ámbito cultural, una serie de principios y valores, preceptos fundamentales en el ser humano y en las siguientes generaciones, es decir, en nuestros hijos. Ir formando a los hombres nuevos, llenos de no solo capacitados política, ideológicamente, sino también formados en principios y valores. Y mientras exista la corrupción, tiene que existir procesos de depuración, tiene que existir procesos de combate serio y frontal a la corrupción, venga de donde venga, en las esferas en las cuales se encuentren, ya sea en el Ejecutivo, ya sea en el Legislativo o incluso en el ámbito privado, porque hoy salen a la luz, en el caso de los carnets de discapacidad, incluso instituciones financieras que habrían comprado este carnet para poder cumplir con la ley. Es decir, hay actores privados que también están inmersos en temas ceñidos con la ley. Entonces, este es un proceso en el cual demanda una alta responsabilidad política y sobre todo de la clase política para proceder a ese ejercicio de autodepuración. En el ojo del huracán de esta última Asamblea Nacional han estado desde los casos de diezmos, pasando por el reparto, en el cual también está involucrada aparentemente la señora Romo, y pasando también por los famosos carnets de discapacidad. Y ahora nos encontramos nuevamente con el retorno del hombre del maletín, que ha pasado entregando cerca de $90,000 a asambleístas de una bancada, aparentemente según esa conversación, como es la bancada del Badi, para poder conseguir los votos. Yo me pregunto, ¿para qué conseguían los votos? Conseguir los votos para aprobar las leyes como la ley humanitaria. ¿Quién pedía que se aprueben esas leyes? ¿Quién lograba conseguir los votos? ¿A quién le obedecían precisamente para poder conseguir los votos que se necesitan en la Asamblea Nacional? Es todo eso lo que se tiene que investigar desde el ámbito penal, por supuesto, respetando el principio de inocencia y el debido proceso, Fabricio, que eso ha sido fundamental. Nosotros hemos venido reclamando estos 3 años precisamente una serie de errores, sobre todo en el manejo de las investigaciones, porque no se ha respetado el debido proceso. Aquí también tienen que respetar el debido proceso, el principio de inocencia, pero al final tiene que salir a la luz la verdad, un baño de verdad que necesita el Ecuador con respecto a la serie de dudas que existen en torno al manejo de esta asamblea que nos ha llenado de vergüenza. Créame, Fabricio, yo tengo que, cada vez que voy a un pleno de la Asamblea Nacional, y cuando escucho estos casos de corrupción me lleno de vergüenza ajena, porque al final uno también es parte de esta institución que es la Asamblea Nacional, pero no todos estamos en el mismo saco, y ahí el pueblo ecuatoriano sabrá diferenciar quiénes de las diferentes bancadas no hemos estado en los casos de diezmos, no hemos estado en los casos de reparto de hospitales, no hemos estado en los casos de carnets de discapacidad y una serie de hechos adicionales. Y ustedes se van a encontrar que en todos los casos que yo les he mencionado no hay un solo nombre de la bancada de la Revolución Ciudadana. Estarán de las otras bancadas, de los independientes y más aún
cuando en este nuevo modelo de democracia que se ha planteado, se está estableciendo el método de Webster como el método de asignación de escaños. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Precisamente esos partidos pequeñitos o esos partidos independientes, que luego se hacen independientes, son los que más fácilmente son captables por el poder de turno. Entonces ahí simplemente la cuota subirá, ya no será 90,000, quizás será 100,000, 150,000, 200,000. Es decir, a eso nos ha llevado lamentablemente este modelo que se ha planteado o estas reformas que se han planteado en el Código de la Democracia, con esa representación de las minorías que se convierten precisamente en bancadas como como BADI, que está siendo hoy cuestionada precisamente por el accionar, cuando no hay procesos fuertes o procesos políticos o partidos políticos fuertes que puedan tener un control inclusive al interior de sus propias filas, lo Correcto. que sucede en la bancada de la Revolución Ciudadana. Correcto. Cierro una respuesta breve porque se me terminó el tiempo. Usted me habla de 30 votos de la Revolución Ciudadana. ¿Podríamos adherir también otros votos como por ejemplo Viviana Bonilla, Carlos Berman, Carla Cadena, Carla Chávez, que sin ser parte de la Revolución Ciudadana a ratos comulgan con la Revolución Ciudadana? Mira, sí, efectivamente, Fabricio, por lo menos hay un grupo interesante de 6 asambleístas, por lo menos, que hoy se encuentran como independientes. Entiendo que han renunciado a su partido político que los auspició, Alianza País, y que en las últimas votaciones han sido coincidentes con la bancada de la Revolución Ciudadana. Los nombres que usted dijo, quizás habrá que adicionar a Silvia Salgado, quizás a Juan Pablo Belín, es decir, son asambleístas independientes que se han desligado de Alianza País y que hemos tenido algunas coincidencias, sobre todo en las últimas votaciones. En total podrían ser 36, 37 votos que se podrían sumar dentro de la bancada de la Revolución Ciudadana o que han sido coincidentes en la bancada de la Revolución Ciudadana. Correcto. Asambleísta Lloret, gracias por el tiempo y que tenga un buen día. Estamos expectantes de lo que pasa esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Fabricio. Hay que estar vigilantes todo el pueblo ecuatoriano de lo que ocurre el día de hoy. Un abrazo para todos, un buen día. Oiga, por cierto, y para la directa audiencia. Por cierto, antes de que se vaya, he recibido algunos mensajes sobre su nuevo look. Es la ley de la compensación, Fabricio. Cuando ya no tenemos cabello empieza a salir barba. Me dicen que se parece a Tom Hanks en Náufrago. Un abrazo. Bueno, con esa recomendación. Gracias. Saludos, Fabricio. Muy amable. Juan Cristóbal Lloreda, asambleísta de la Revolución Ciudadana, 8:11 en la primera hora.